¿Alguna vez te has preguntado cómo Caín, uno de los primeros hijos de Adán y Eva, logró encontrar una esposa y tener un hijo, si ellos eran los únicos padres de la humanidad? A primera vista, esto parece un gran misterio. Sin embargo, al analizar más detenidamente lo que dice la Biblia, encontramos respuestas sorprendentes que pueden aclarar esta cuestión. Prepárate para una explicación que desafiará lo que creías saber. Antes de comenzar, aprovecha para suscribirte al canal, dejar tu me gusta y vamos juntos a explorar esta historia fascinante. La creación de Adán y Eva es uno de los momentos más importantes de la narración bíblica, ya que marca el inicio de la humanidad. Según el libro de Génesis, Dios formó a Adán del polvo de la tierra y le dio vida soplando en su nariz. Luego, Dios creó a Eva a partir de una de las costillas de Adán, dando lugar al primer matrimonio y con ello a la primera familia humana. Esta creación no solo fue un evento clave en la historia de la humanidad, sino también el inicio de la relación entre Dios y su creación, estableciendo las bases para los eventos que se desarrollarían en las Escrituras. Después de ser creados y comenzar su vida en el jardín del Edén, Adán y Eva tuvieron hijos. Entre ellos destacan Caín y Abel, dos hermanos que crecieron en un mundo que aún reflejaba la pureza de la creación original, pero que pronto enfrentaría dificultades y pruebas. Caín se dedicó a la agricultura, mientras que Abel se convirtió en pastor, cuidando rebaños. Con el tiempo, los hermanos decidieron ofrecer regalos a Dios como muestra de gratitud. Caín presentó productos del campo, mientras que Abel ofreció las mejores partes de su rebaño, lo más valioso que tenía. La Biblia nos dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Aunque no se detalla exactamente el motivo de esta diferencia, se entiende que la ofrenda de Abel fue más significativa porque representaba lo mejor que poseía, mientras que Caín no mostró el mismo nivel de esfuerzo ni dedicación. Este episodio generó en Caín un profundo descontento. Se sintió rechazado y lleno de ira. Dios, al notar los sentimientos de Caín, le advirtió sobre el peligro de dejarse dominar por su enojo. Le aconsejó controlar sus emociones antes de que fuera demasiado tarde, dándole la oportunidad de reflexionar y cambiar. Pero Caín no escuchó la advertencia de Dios. Consumido por los celos y el rencor, invitó a Abel a ir al campo, un lugar apartado y solitario. Allí, dominado por la ira, Caín atacó a Abel y lo mató, cometiendo el primer asesinato registrado en la historia humana. Este acto de violencia introdujo una nueva dimensión de pecado y sufrimiento en el mundo creado por Dios. Dios confrontó a Caín después del crimen, preguntándole dónde estaba Abel. Intentando ocultar lo que había hecho, Caín respondió con indiferencia: «No lo sé, ¿acaso soy el guardián de mi hermano?». Pero Dios conocía la verdad. Declaró que la sangre de Abel clamaba por justicia y como castigo maldijo a Caín. La maldición de Caín consistió en vagar por la tierra como un errante, incapaz de cultivar el suelo que antes le daba sustento. Ante esta sentencia, Caín expresó temor y angustia, preocupado por la posibilidad de que otros lo mataran. En respuesta, Dios puso una señal sobre Caín para protegerlo, asegurando que nadie le haría daño. Caín, entonces, se apartó de la presencia de Dios y se fue a vivir a la tierra de Nod, al este del Edén. Allí conoció a su esposa, con quien tuvo un hijo llamado Enoc. Además, construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo, marcando el inicio de las primeras comunidades humanas. Sin embargo, es en este punto de la historia donde surgen muchas preguntas. ¿De dónde vino la esposa de Caín? El texto bíblico no da detalles específicos sobre esto, pero abre espacio para interpretaciones interesantes. La preocupación de Caín por ser encontrado por otros
y la mención de que había suficiente gente para justificar ese temor sugieren la existencia de otros grupos humanos, además de la familia de Adán y Eva. Algunos estudiosos piensan que esto podría indicar que había más personas en la tierra, tal vez descendientes no mencionados, o incluso seres humanos creados por Dios de manera independiente. Por otro lado, la teoría más aceptada entre los expertos bíblicos es que Caín se haya casado con una de sus hermanas o sobrinas. Esta idea se basa en el hecho de que Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas, como se menciona más adelante en el libro de Génesis. Aunque hoy esto nos parezca extraño, en ese momento era algo común y necesario para que la humanidad pudiera crecer. Estas posibilidades generan una discusión fascinante sobre los misterios de la Biblia y cómo trata el inicio de la historia humana. En la próxima parte, exploraremos con más detalle lo que significan estas interpretaciones y el impacto que tienen en nuestra comprensión de la narrativa bíblica. No te lo pierdas. La historia de los hijos de Adán y Eva, incluyendo la posibilidad de una descendencia más amplia de la que se menciona explícitamente, abre camino a diversas reflexiones teológicas y culturales. Génesis 5:4 confirma que Adán tuvo hijos e hijas, ampliando nuestra idea sobre cómo se propagó la humanidad en sus inicios. En el contexto histórico y cultural de ese tiempo, los matrimonios entre parientes cercanos, como hermanos o sobrinos, no solo eran aceptados, sino necesarios para garantizar la continuidad de la especie. Aunque estas uniones puedan parecer extrañas según los estándares actuales, eran comunes en las primeras generaciones humanas. La ausencia de leyes específicas contra tales uniones durante ese periodo inicial refuerza la idea de que formaban parte del plan de Dios para poblar la tierra. Más adelante, con la introducción de las leyes mosaicas, se establecieron restricciones claras sobre los matrimonios entre familiares cercanos, reflejando los cambios en las necesidades sociales y genéticas de un mundo más poblado y diverso. Los textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, ofrecen detalles adicionales sobre personajes secundarios y contextos no explorados directamente en la Biblia canónica. Por ejemplo, mencionan nombres como Kelima, Abán y Asura, asociadas a Caín y Set, respectivamente. Aunque no son reconocidos oficialmente en el canon judío o cristiano, estos textos apócrifos amplían la comprensión de los eventos y personajes, asignándoles significados culturales y simbólicos. Uno de los aspectos intrigantes del relato bíblico es la longevidad de los patriarcas antediluvianos. Generaciones como Adán, 930 años, Set, 912 años, y Matusalén, 969 años, vivieron durante siglos, reflejando un período de vitalidad excepcional. Teorías sugieren que condiciones ambientales favorables antes del diluvio, como una atmósfera protectora contra radiaciones nocivas o una genética más robusta, podrían haber contribuido a esta longevidad. Con el paso del tiempo, y especialmente después del diluvio, los cambios naturales y divinos parecen haber limitado la duración de la vida humana, como se indica en Génesis 6:3. Sus días serán 120 años. Por otro lado, la ausencia de detalles sobre los otros hijos de Adán y Eva en el relato bíblico principal enfatiza el propósito del texto de destacar narrativas centrales y personajes cuyas historias transmiten lecciones específicas para la humanidad. Esta elección de enfoque deja vacíos que han sido llenados por tradiciones orales, escritos complementarios y especulaciones teológicas. Estas sutilezas, aunque desafiantes para los lectores contemporáneos, enriquecen la narrativa bíblica y nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del plan divino para la humanidad.
Esta declaración puede indicar una reducción planeada en la longevidad humana después del diluvio, lo que coincide con la disminución gradual de la duración de la vida observada en las generaciones posteriores. Después del diluvio, las edades de los personajes bíblicos disminuyen significativamente. Abraham, por ejemplo, vivió 175 años, Génesis 25:7, y Moisés, uno de los personajes más conocidos del Antiguo Testamento, vivió 120 años, Deuteronomio 34:7. Esta disminución progresiva puede atribuirse a varios cambios. Una explicación común es que las alteraciones en las condiciones ambientales después del diluvio tuvieron un impacto significativo en la longevidad. Otro factor podría ser el deterioro gradual de la calidad genética de las generaciones subsecuentes, debido a los matrimonios consanguíneos. La disminución de la longevidad también podría reflejar cambios en los planes divinos y en las condiciones de la humanidad. Algunos estudiosos creen que Dios ajustó la longevidad humana para adaptarla a los nuevos tiempos y realidades del mundo postdiluviano, donde la necesidad de vidas tan largas dejó de ser relevante. Podemos concluir que cuando Caín consideró casarse, había varias hermanas y sobrinas disponibles, lo que no le resultó difícil encontrar una esposa consanguínea. Esta práctica de matrimonios entre parientes cercanos, como ya mencionamos anteriormente, persistió durante un largo periodo. Solo tiempo después, con el aumento significativo de la población, se instituyó la prohibición de relaciones sexuales entre parientes cercanos para prevenir consecuencias negativas, como el riesgo de defectos genéticos y problemas de salud derivados del emparejamiento consanguíneo. La Biblia deja claro que toda la raza humana desciende de Adán y Eva, y cualquier teoría contraria carece de fundamento bíblico, como se expresa en Hechos 17:26. De uno solo hizo todos los pueblos, para que habitaran toda la tierra. Y les marcó sus periodos determinados y los límites de su habitación. Esta perspectiva esclarece la dinámica de las relaciones de la época y la formación de la humanidad a partir de una única pareja original. La otra hija de Adán y Eva, detallada en el libro de los Jubileos, conocida como Asura, es reconocida como la esposa de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Su asociación simbólica con el cielo azul o el lapislázuli insinúa una pureza celestial, y su nombre refleja la singularidad que representa en la narrativa. Como esposa de Set, Asura influye directamente en la continuidad de la línea justa, contribuyendo a la preservación de las virtudes y valores deseados en la genealogía bíblica. Cabe recordar que Set nació después de la muerte de Abel, y Eva creía que él había sido designado por Dios para establecer una nueva descendencia en sustitución de Abel, asesinado por Caín. Según estas tradiciones, Asura fue inicialmente la esposa de Abel y quedó viuda tras la muerte de éste. Poco después, se casó con Set, y de esa unión surgieron descendientes notables. Set es un personaje clave en la genealogía bíblica y desempeña un papel significativo en la continuidad de la línea justa después del tumultuoso episodio que involucró a Caín. Su unión con Asura resultó en contribuciones que moldearon eventos clave en la Biblia. Entre los hijos de Set destaca Enós, cuyo nombre significa hombre frágil. Enós es reconocido por haber sido el primero en invocar el nombre del Señor, estableciendo una conexión espiritual que se convertiría en una práctica central en las tradiciones religiosas posteriores. Además de Enós, Enoc, hijo de Set, se destaca como una de las personalidades notables de esta línea. Enoc es conocido por su excepcional cercanía con Dios, al punto de caminar con Dios, según el relato bíblico. Su vida de rectitud y
comunión directa con lo divino sobresale como una contribución singular, representando un ejemplo de devoción que trascendió su época. Debido a estos factores, Enoc fue uno de los únicos seres humanos que no experimentó la muerte. Fue arrebatado para estar junto a Dios. Sin embargo, una de las contribuciones más destacadas de la descendencia de Set es Noé, el justo constructor del arca durante el diluvio. Noé, hijo de Lamec y nieto de Set, fue elegido por Dios para preservar a la humanidad y la diversidad de las criaturas durante el cataclismo global. Su obediencia y fe, registradas en la narrativa del diluvio, delinean la importancia de la línea de Set en la realización de los planes divinos para la redención de la humanidad. Cada individuo de esta línea desempeñó un papel crucial en la construcción del legado humano y en la preservación de la fe y la justicia frente a los desafíos que enfrentaron sus generaciones. Las tradiciones religiosas, especialmente al explorar las líneas de Caín y Abán en contraste con Set y Asura, ofrecen una intrigante dualidad en la condición humana, expresada a través de elecciones morales y espirituales. Caín, como el primogénito de Adán y Eva, siguió una trayectoria marcada por decisiones que reflejan la falibilidad humana. En contraste, la línea de Set y Asura ofrece una narrativa de elecciones morales y espirituales más alineadas con la voluntad divina. Estas dos líneas, a pesar de sus marcadas diferencias, tienen su importancia y reflejan la dualidad inherente a la condición humana, donde las decisiones morales y espirituales moldean el destino de las generaciones futuras. Aquí enfatizo, una vez más, que el libro de los Jubileos es considerado apócrifo, lo que significa que no es reconocido oficialmente por las principales tradiciones religiosas, tanto judías como cristianas. Toda esta información respecto a las hijas de Adán y Eva puede variar según las diferentes interpretaciones y creencias religiosas. La Biblia es un libro sagrado que se centra en los mensajes más importantes sobre la fe y nuestra relación con Dios. No pretende contar todos los detalles o historias de cada persona que existió. En su lugar, se enfoca en las lecciones y enseñanzas que son esenciales para nuestra vida espiritual y moral. Dios usa la Biblia para mostrarnos lo que es más importante: su amor, su justicia y cómo quiere que vivamos. Es importante entender que un solo libro, como la Biblia, no podría incluir todo sobre la historia o sobre cada personaje. La Biblia es como una guía que nos da la información necesaria para conocer a Dios y seguir sus caminos. Nos ayuda a entender lo que es crucial para nuestra vida y nuestra relación con Él, sin intentar abarcar todos los aspectos de la vida y la historia. Los planes de Dios son perfectos, pero también más grandes de lo que podemos entender completamente. La Biblia nos da una visión del amor y la justicia de Dios, pero no revela todo sobre sus propósitos. En Isaías 55:8-9 leemos: «Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos». Esto significa que hay cosas sobre Dios y sus planes que están más allá de nuestra comprensión. Dios no espera que entendamos todo. Él desea que confiemos en Él y busquemos su amor y orientación. La Biblia es un regalo para ayudarnos a conocer mejor a Dios y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas, incluso si no conocemos todos los detalles. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen en la información presentada por el libro de los Jubileos, aunque sea un texto apócrifo? ¿Quién creen ustedes que fue la esposa de Caín? Dejen su comentario abajo y compartan sus pensamientos con nosotros.
Su opinión es muy importante para nosotros. Gracias por ver el video. Un abrazo y que Dios los bendiga.